bendiga, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar abriendo las escrituras en la carta a los Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. En su versículo 1 y 2. Bendito es Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo el Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a estar leyendo la escritura, honrando al Padre, al Hijo y pidiendo la dirección de su Santo Espíritu. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a todos los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, en esta hora te damos gracias por tanta bondad, por tantas misericordias, porque tu gracia se derramó para que cada uno de nosotros podamos estar aquí delante de ti, Señor, en este día, para ser ministrados, para ser bendecidos, para ser, Señor, con conocimiento de tu palabra, para poder, Señor, estar atento y alerta de todo aquello que pueda dañar nuestra vida y nuestra relación personal contigo, Señor. Por eso es que ponemos todo en tus manos y aún, Señor, para que seas guiando y dirigiendo a cada uno durante nuestro vivir, para que sea agradable a ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. En esta hora, hermanos, vamos a estar hablando acerca de herejías en la iglesia de Colosas. Aquí hay muchas cosas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que saber. Primeramente, abrimos aquí en el versículo 1 y 2, porque Pablo es el quien escribe esa carta a la iglesia de Colosenses, a la iglesia de Colosas. Aquí nosotros tenemos que entender primeramente esto, que Pablo realmente no fue el que ganó a las personas de Colosas. Pablo ni siquiera los conocía personalmente a los de la iglesia de Colosas, así como algunos otros de otras iglesias o de algunas otras regiones, como por ejemplo, si nosotros vemos en el capítulo 2, versículo 1 de Colosenses, dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Esto nos está diciendo que Pablo no había llegado a esas comunidades o a esas regiones. Ahora, ¿cómo podemos entender entonces que Pablo estaba vinculado con estas iglesias? Lo que nosotros tenemos que ver es que Pablo era un personaje o un ministro que tenía un grupo de trabajo evangelístico. Él no trabajaba solo, él se movía de una manera estratégica en la cual pudiera alcanzar a muchos de una manera mayor a la que él solo lo pudiera, ¿verdad? Porque solo no puede alcanzar lo mismo que teniendo ayuda o ayudándose, apoyándose con otros hermanos o personas que trabajaban dentro de su ministerio. Nosotros sabemos que Pablo era una persona que a veces podía enviar tal vez a Timoteo, tal vez podía enviar a Tito, tal vez enviaba a alguno otro de los que trabajaban dentro de ese grupo, ¿verdad?, para visitar a las iglesias, para poder darles algún consejo, para poder darles alguna instrucción referente a situaciones en las cuales se estaban viviendo. Ahora, si nosotros queremos ver o confirmar esto, es
Lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 19, donde Pablo habla, o más bien dicho, Lucas enseña o habla de lo que trabajaba Pablo para alcanzar a estas personas de esas iglesias. Hechos capítulo 19, versículo 8 al 10. Dice de esta manera, dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Está hablando de toda la región de Asia, pero no es la región del Asia conocida hoy en día, ¿verdad? Está hablando del Asia Menor, que implica o que abarca lo que son las 7 iglesias que habla Apocalipsis, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber que Pablo envió grupos de evangelización para poder alcanzar a más personas. ¡Alabanza! No quiere decir que Pablo alcanzó todos él solo. Tenía personas que trabajaban juntamente con él. De esta manera podía alcanzar a más personajes, más almas para Cristo. Si nosotros vemos esto, que Pablo no ganó a la iglesia de Colosenses o a los del área de Colosas para Cristo, entonces ¿quién fue el que los ganó, verdad? Y aquí entre esto resalta un hombre que es lo vamos a estar viendo en el capítulo 1 de Colosenses nuevamente. Y vamos a estar leyendo del versículo del versículo 5 en adelante. Perdón, vamos del versículo 5 en adelante. Dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Aquí en el versículo 7 especifica y habla de un hombre llamado Epafras, ¡Aleluya! el cual les está diciendo que él es el ministro y que les está diciendo que está entre ellos, o que es el ministro que llegó, ¿verdad? Vamos a decirlo, no se puede decir con certeza que él estaba allí, porque si nosotros vamos a otros pasajes bíblicos, dice Pablo que Epafras era un colaborador de él en el Evangelio, era un consiervo de él en Jesucristo, y que trabajaba juntamente con él, aún se encontraba con él y oraba por la iglesia de Colosas, para poder, cada uno de ellos, ¿verdad? Su oración de ellos era para que ellos se afirmaran, para que ellos no se apartaran del Señor. Ahora, ¿por qué hablar acerca de esto? Porque tal vez podemos pensar que Pablo los conocía, Pablo les sabía sus altas, sus bajas, en lo que fallaban, en lo que estaban bien, pero no es así. Aquí lo que se entiende es de que Epafras llega a Pablo y le dice
las cosas que están pasando en la iglesia de Colosas. Aleluya. Y aquí a la carta de Pablo a los colosenses nos enseña que está pasando cosas que afectan el evangelio y principalmente que se están levantando en contra de Cristo. La palabra del Señor nos habla y nos dice que en los tiempos finales, ¿verdad? Cristo mismo dice, se levantarán anticristos, personas que estarán en contra de Jesús. Nosotros tenemos que ver que al leer la carta a los colosenses nos enseña qué es lo que estaba pasando, pero si nosotros lo leemos así por encimita, sin buscar, nosotros no vamos a entender nada, porque primeramente tenemos que entender dentro del marco histórico lo que estaban aconteciendo, qué era lo que se movía en su alrededor, qué corrientes, vamos a decir, qué creencias había en ese entorno en el que vivían los colosenses, qué eran las religiones, todo lo que estaba pasando allí, para poder entender lo que Pablo les está escribiendo a ellos, porque les está diciendo, o lo que nosotros tenemos que entender aquí en esta carta, es que Pablo habla acerca de la supremacía de Cristo. Por ejemplo, si nosotros vemos la carta, aquí habla en el versículo 15, arriba del versículo 15, la Biblia que tengo dice reconciliación por medio de la cruz, perdón, por medio de la muerte de Cristo. Y aquí nos habla también de otros aspectos en los cuales está poniendo a Cristo en una manera de la cual Él es suficiente para salvar, suficiente para perdonar, suficiente para todo en la vida del creyente. ¿Qué está pasando aquí? Si nosotros leemos capítulo 2, versículo 5, nos dice de esta manera, dice: porque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Pablo les está pidiendo a esta iglesia o a los creyentes de Colosas que se afirmen, que se cimienten, que no anden escuchando o que no se anden dejando llevar por cosas que no son verdad. Aquí nosotros tenemos que ver, Pablo le pide a estas personas, o lo que nos está diciendo aquí es, si nosotros queremos decirle a alguien que se afirme, ¿a quién le vamos a decir que se afirme? ¿Al que está firme o al que no está firme? Al que anda con altas, con bajas, como que va, como que viene, como que quiere, como que no quiere. A esa persona le está diciendo, afírmate. Gloria a Cristo Jesús. Tienes que cimentarte, arraigarte en la fe. No dejes que tu fe se mueva para allá, no dejes que se mueva para acá. Escucha lo que se te ha enseñado. Sé instruido en lo que ya has sido instruido y afírmate allí. Pablo tenía que volver allí con ellos para reafirmarlos en su fe, para desenmascarar aquellas corrientes heréticas que estaban introduciéndose en la iglesia de Colosas. Había una de las cosas que acontecía allí. Gloria a Dios, aleluya. Voy a leer el versículo 15 del capítulo 2.
en adelante. Alabanza a Cristo. Dice aquí de esta manera, dice, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo que es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aquí nos está enseñando algunas de las cosas que Pablo les está diciendo a ellos, que se están infiltrando en la iglesia. Les están prohibiendo, por ejemplo, o les quieren introducir a las fiestas como festividades que dice aquí, de luna nueva, los días festivos, días de reposo. Les están poniendo, como por así decirlo, en cuanto a las comidas y en cuanto a las bebidas. Nos está hablando acerca, por ejemplo, una de las cosas que nosotros tenemos que saber es de que en el Antiguo Testamento, para el judío, Dios le prohibió comer ciertos alimentos, los cuales para ellos eran impuros. Ahora, una de las corrientes que estaba atacando a la iglesia de Colosas era el culto judaizante. A ellos no les permitían o no les querían, se estaba infiltrando de manera que les querían imponer el no comer lo que los gentiles comían. Por ejemplo, para el gentil, sentarse a comer un plato de mariscos, con camarones, con jaiba, con pulpo, con cosas semejantes, para ellos es normal. Pero para un judío, eso es algo abominable delante de Dios. Para el judío tenía que celebrar fiestas, las lunas nuevas, tenía que celebrar el día de reposo, tenía que celebrar muchas cosas. Ahora se los querían imponer a la iglesia de Colosas, ¿verdad? Pero Pablo les está diciendo que eso no tiene que tener cabida allí. ¿Por qué razón? Alabanza. Porque ya Cristo es suficiente Gloria a Dios. para poder Aleluya. cada uno de nosotros quedar libres de esas costumbres o de esos ritos, o bien dicho, de esas tradiciones rituales en las cuales Cristo vino a cumplir, Aleluya. para que ya nosotros no estemos sujetos hacia eso, porque eso es una imagen de Cristo. Daba simbólicamente o se refería a Cristo, lo que Cristo va a hacer en nuestras vidas. ¿Cómo es que cada uno de nosotros tenemos que guardar lo que Cristo ha venido a abolir? Bendito Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor que comamos lo que vamos a comer con acciones
de gracia, ¿verdad? Aleluya. Que el Te alabamos, Señor lo va a bendecir, ha sido limpiado. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo pueda ser alimentado. Ahora, si nosotros nos seguimos viendo lo que dice aquí, habla y enseña acerca de culto a los ángeles. ¿Quién se está infiltrando en esa iglesia? Se están infiltrando personas con creencias de los ángeles, a los cuales les rinden culto. Vamos a decirlo, hay personas que tienen el ángel para que la pase una buena noche, el ángel para que lo lleve y lo traiga, el ángel para que lo libre de los accidentes, el ángel para esto, su ángel para el otro, su ángel para aquello. Entonces, Pablo les está enseñando y les muestra que esto no debe de ser, porque Cristo es el que hace todo ello en nosotros. Aleluya. Al hablar de la supremacía de Cristo, este movimiento que se está infiltrando allí nos está enseñando que está tomando tanto del judaísmo como de aquellos grupos o aquellos que creen en dar culto a los ángeles, y que también nos enseña la palabra del Señor. Si nosotros vamos Alabanza. al versículo 1, capítulo 1, versículo 22, dice de esta manera: en cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Le voy a leer el 21 para que lo entendamos más. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Les está diciendo a la iglesia de Colosenses que esas personas que se infiltran en la iglesia para querer contaminarlos con sus creencias, esas personas están diciendo que Cristo no vino en cuerpo como la palabra lo dice, se hizo hombre. Gloria a Dios. Aleluya. Esas corrientes heréticas están diciendo que Cristo o que Dios no se encarnó, que Cristo no nació, que Dios no vino a nacer, a ser Cristo Jesús. Negaban eso. Primeramente tenemos que entender qué corriente o qué cosa es lo que pensaban en ese tiempo las personas. Alabanza. Una de las corrientes que se movía en ese tiempo era el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Bueno, la palabra gnosis en griego, ¿verdad?, significa adquirir conocimiento. Estas personas usaban mucho de la filosofía. De ahí venían los filósofos, de ahí venían los grandes pensadores. Ahora, si gnosis quiere decir adquirir conocimiento, estas personas decían o afirmaban que para poder tener una mejor relación con Dios tiene que ser basado en el conocimiento. Aquí Aleluya, todo tiene bendito que ser Dios. intelectual. No puede haber Aleluya. algo más grande que el intelecto. Por lo tanto, estas personas afirmaban y decían que si alguna persona no tenía conocimiento, no era digna de juntarse con ellos. Si alguna de las personas, por ejemplo, aquí en la iglesia, va a decir: oh, tal persona y tal persona
son los que más conocimiento tienen la persona, en la palabra. Bueno, pues ellos están en el nivel más alto. Y tal persona, y tal persona, pues creo que son los que le siguen. Bueno, ellos son de segundo nivel, de segunda categoría. Y otras personas, bueno, son de tercera, son de cuarta. Los van creando una élite donde solamente entran personas que están basando, o que se están, ¿cómo se dice? Aleluya. Que están adquiriendo conocimiento. Porque en base al conocimiento es la relación con Dios. Cada uno de nosotros tenemos que ver Gloria. la experiencia de lo que es el gnosticismo. ¿Y por qué ellos afirman eso? Fíjense, les voy a leer esto, dice: para el gnosticismo, o para los gnósticos, el espíritu es bueno, pero la materia es mala y es eterna. ¿Ok? Aquí hay un pequeño gran problema. El espíritu es bueno, la materia es mala y es eterna. ¿Qué quiere decir? Que Dios, siendo espíritu, era bueno y perfecto. Pero para ellos, Dios tuvo, vamos a decirlo, ciertas emanaciones que crearon cambios en él, de manera que fue cambiando y cambiando y cambiando, hasta dejar de ser un Dios perfecto. ¿Por qué razón? ¿O cómo lo explicaban ellos? Fíjense, los filósofos es a lo que se dedicaban, a puro pensar, a puro estar ideando. Su pensamiento de ellos, o el ejemplo que ellos tomaban: si usted está a la orilla de un río, de un lago o de una presa, Gloria a Cristo. se toma una piedra y lo avienta en el agua, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando cae esa piedra en el agua? Va a caer y va a generar un círculo perfecto, pero eso va a emanar otros círculos, hasta llegar al final, donde pierde su fuerza, pierde su forma, pierde todo. Ahora, ¿qué es lo que ellos estaban diciendo? Que Gloria al el Señor. Dios perfecto, que es espíritu, tuvo cierta parte en la creación en algunos aspectos, pero Él no formó parte de toda la creación, o Él no creó todo, para que me entiendan. ¿Por qué razón? Porque al ir emanando de una manera cambios y cambios, para poder llegar a crear, porque el pensamiento de ellos, recuérdense, el espíritu es perfecto, es bueno, pero la materia es mala y eterna. Ahora, para Dios, o para cuando llega a la última emanación de ese círculo, cuando avienta la piedra al agua, lo último ya no tiene forma, ya no tiene fuerza, ya no tiene poder, para que me entiendan, ni autoridad, ni nada. Lo que está diciendo es que el que creó este mundo, el universo, todo lo que se puede ver, es un Dios imperfecto, que realmente no es Dios. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocasiona aquí? Gloria. Aleluya, santo Si Jesús. Dios
dejó de ser Dios. Y si el Dios de la creación ya no es Dios, porque la materia es mala y eterna, el que creó todo el universo está negando que Dios o que Jesucristo es Dios. Jesucristo, dice la palabra en San Juan capítulo 1, vamos a leer lo que dice allí. San Juan capítulo 1. Aleluya. Y aún la carta a los colosenses lo afirma de una manera tan grande o tan suprema, que nosotros tenemos que entender lo que dice allí. Ahora voy a leer San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, la palabra del Señor nos afirma que Dios creó todo y que Jesucristo es el creador de todas las cosas. Cierto es, Que aleluya. sin Él nada de lo que se Gloria a creó Dios, aleluya. nada pudo ser hecho, Gloria a Dios. porque Él es Dios. Aleluya. Ahora el gnosticismo dice que el Dios de la creación es un Dios que no es Dios, porque es lo último de esa onda expansiva, de esas emanaciones del Dios verdadero, que dejó de ser porque ya no existe más por todos los cambios que tuvo. Ahora lo que hay es solamente una imagen de un Dios que alguna vez existió, que fue Dios perfecto y que era bueno, pero ya no más, por el cambio Alabanza. que tuvo. Y como tuvo ese cambio, ahora dejó de ser Dios, porque la materia es mala y aún es eterna. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesucristo ya no es Dios. Están negando la deidad, están negando la autoridad suprema de Cristo por sobre todas las cosas. Hay una porción aquí en el libro a los Corintios, la carta a los Corintios, que habla acerca de la creación Alabanza. y habla acerca de que aún fuesen tronos, fuesen potestades, fuesen dominios. Se me perdió la porción. Aleluya, santo Jesús. Bendito Dios. Te alabamos, Aleluya. Señor. Aún fuese lo que fuese, Dios o Jesucristo lo creó, sean dominios, sean tronos, sean potestades, todo fue creado por Él. Pido una disculpa porque se me perdió esa porción. Pero la carta a los Corintios lo especifica claramente, diciendo que Él es el que ha creado todas las cosas. Alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Aquí está, miren, el capítulo 2. Voy a leer el capítulo 2, versículo. Voy a leer desde el versículo 14. Dice: anulando, perdón, voy a leer desde antes para poder entender. Voy a leer desde el versículo 10. Dice: a vosotros, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros
el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados en Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, no era esta porción. Aleluya, bendito Cristo. Se me fue. Bendito Dios. Aleluya, gloria a Dios. Te bendecimos, Señor. Bendito sea el Señor. Pero si alguno de cada uno de nosotros leemos esta carta, vamos a entender y vamos a ver lo que le estoy diciendo. Pablo está afirmando, ¿verdad? Colosenses 1:16. Amén. Vamos a leer del versículo 15, de 1:15 en adelante. Dice: y Él es la imagen del Dios invisible. Amén, hermana, gracias. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Aquí Gloria a Dios. Pablo les está contestando a los gnósticos, les está diciendo que Cristo es Dios y que Cristo es el creador de todas las cosas y que sus filosofías de ellos solamente son eso, filosofías y vanas, con huecas sutilezas, de lo cual cada uno de los de la iglesia de Colosas tenían que tener cuidado para no dejarse envolver de ellos, porque al cada uno de ellos, ¿verdad? Cuando el gnóstico entraba a la iglesia, o los que traían el pensamiento del gnosticismo entraban a la iglesia, lo que sucedía allí es de que la deidad de Cristo, la autoridad de Cristo, corría un grave peligro, porque en el gnosticismo queda fuera para ellos. Jesucristo no es Dios. Como el Dios perfecto que es, o que fue, y que era espíritu, por lo tanto, al ser ahora parte de la materia, tenía o había dejado de ser perfecto. Por lo tanto, el Dios perfecto no podía tener una imagen. ¿Qué quiere decir? Si Jesucristo es Dios y tomó un cuerpo de hombre, de ser humano, para poder rescatarnos, redimirnos del pecado, porque había que pagar. Ahora, ¿qué sucedía con Cristo? Lo echaban totalmente fuera, anulada toda la deidad de Cristo, anulada todo el poder, la suficiencia de Cristo para el cristiano. ¿Qué había que hacer allí? Había que contrarrestar todo eso, y Pablo les está diciendo: esto es lo que está pasando aquí en la iglesia. Epafras le había hecho saber que se estaban involucrando allí tanto pensamiento judaizante como aquellos que rendían culto a los ángeles, que está hablando también prácticamente de lo que está hablando es de astrología.
¿Me entienden? Está hablando de pensamientos de astrología, donde la fuerza del cosmos tiene autoridad sobre el ser humano. Cada ser humano supuestamente tiene una estrella o tiene un signo zodiacal, el cual ejerce una fuerza sobre él. Pero la palabra nos está enseñando y diciendo, no, es que Cristo es totalmente suficiente. ¿Para qué? Para salvar. Totalmente suficiente. Él no necesita de la ayuda de los filósofos, de los gnósticos. Él no necesita la ayuda de los que están en la astrología, con el pensamiento astrólogo, de la astrología. Ahora tampoco requiere de la ayuda del pensamiento judaizante para poder ser completo. Por eso es de que Pablo habla de una manera tan grande aquí de la supremacía total de Cristo. Porque lo que se estaba infiltrando en esa iglesia o en las iglesias en el Asia Menor era un movimiento sincrético. ¿Y qué es el movimiento sincrético? ¿Qué es el sincretismo? Es aquello, por así decirlo, en la iglesia de Colosas, según los teólogos, se cree que alrededor de 50,000 judíos había en Colosas. ¿Qué quiere decir? Que había un gran auge de judíos y del movimiento judaizante. ¿Qué querían hacer el pensamiento sincrético? Quería traer también a los judíos, no solamente a los cristianos, a los evangélicos. Quería traer a todos hacia ellos. ¿Para qué? Para poder hacer de todas las creencias una sola. Ahora, ¿qué estaba pasando ahí, por así decirlo, con los judíos? Para el judío, uno de los grandes problemas que tenía Pablo con los judíos era que los judíos querían y demandaban al creyente que no era judío, que era gentil o que venía del mundo gentil, para ser ahora la iglesia de Cristo, le querían imponer guardar la ley y le querían imponer el ser circuncidados. Por eso donde leí aquí en el versículo, capítulo 2, versículo 15, 16 en adelante, por ahí, del 10 en adelante más bien, habla acerca de que no hay necesidad de una circuncisión en la carne. ¿Por qué? Porque si al judío tú lo querías ganar, el judío no podía, o era una de las personas en el pensamiento de ellos, que eso no puede faltar. Sin eso están incompletos, porque es el pacto abrahámico y ellos son herederos de esa promesa. Por lo tanto, ¿qué hacían con los judíos? Bueno, está bien, tú puedes seguir creyendo en eso. Vamos, circuncídense, vamos a traer eso bueno de ustedes, vamos a traer eso. ¿Y qué hacían con los del pensamiento de la astrología? Bueno, pues ahora su signo zodiacal y que los astros tienen fuerza sobre el ser humano, la vida del ser humano. Bueno, vamos a traer eso para acá. Bueno, ahora, ¿qué otro pensamiento de los filósofos, los gnósticos? Todo eso, bueno, vamos a traerlo para acá. Y ahora si lo ponemos a nuestro tiempo, bueno, vamos a decir que un ejemplo, hay que juntar a los católicos con los arminianos, con los luteranos, que hay que traer con los calvinistas, que hay que traer con los budistas, hay que traer con los del hinduismo, hay que juntarlos, sacar todo lo bueno para hacer una sola creencia. Ahora, eso es lo que estaba afectando esa iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Estaba dañando, pero estaba negando el poder y la autoridad total de Cristo sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que lo que estaban haciendo ellos es que tú no puedes ser salvo si no estás circuncidado. Tú no puedes ser salvo si no tienes
alguna estrella o algún astro sobre ti guardándote por si las dudas. Hay una persona que contaba una anécdota, ¿verdad? Hace mucho tiempo, de me parece que era una viejita que la visitaban y la viejita supuestamente era cristiana. Pero llegaban a su casa y tenía allí el santo de esto, el santo del otro, la virgen de esto. Y hermana, ¿qué tiene eso? Ay, es que pues si Dios me falla en esto, y aquí tengo esto. Y aquí está la respuesta del otro. Y a San Judas de cabeza para esto. Y acá la Virgen del Chorrito para el otro. Entonces, está negando que Dios, que Cristo es suficiente. El cristiano no necesita más que de Cristo para estar completo. Por eso dice que Él lo llena todo en todos y en Él nosotros estamos suficientes. Por lo tanto, no hay más necesidad de otra cosa. Por eso está hablando la carta a los Corintios de herejías, de movimientos Poder en Cristo. que se están infiltrando por corrientes heréticas que quieren dañar al cristianismo. Ahora, imagínese esto: si tú eres un gran pensador, bienvenido. Si tú no tienes conocimiento, mira, hazte por allá porque tú no tienes nada que ver con nosotros. Y hay una de las cartas, por ejemplo, el apóstol Juan en una de sus cartas habla acerca de esto, porque todo eso era conocido. Él dice que el que no ama a su hermano no conoce a Dios. Entonces, si tú haces a un lado a unas personas porque tú te sientes con un gran conocimiento, te sientes intocable, que nadie es igual a ti, que todas las puedes, tú estás aborreciendo a tu hermano. No conoces a Dios. Son movimientos que ya conocían en ese entorno cultural y social y religioso de la iglesia primitiva, para que me entiendan. Se movían por todos lados, estaba atacando, estaba dañando. Y de esa manera, a hoy en día todavía se mueven ¿cómo se dice? Esas corrientes, como el gnosticismo. Por ejemplo, hay corrientes o pensamientos que niegan la deidad de Cristo, que niegan a Jesucristo. ¿Qué están haciendo? Están atentando contra Cristo, que son anticristos. Por ejemplo, hay quienes solamente creen en Dios el Padre, pero Jesucristo es un profeta más. ¿Le suena, verdad? Es un profeta más. No solamente es una creencia, son varias creencias o varias personas. Hay otros que dicen que solamente en Cristo. No hay Padre, no hay Espíritu Santo, es solamente Cristo Jesús. Pero la palabra del Señor nos habla y nos enseña todo como debe de ser. Gloria a Dios. Para que nosotros tengamos cuidado. Si desde ese entonces está llegando a nuestros días esos movimientos, hace algunos, me parece que como un año, un poco más de un año, solamente vi el título en el internet de que una persona, era una mujer que predicaba y decía que Cristo solamente en nuestras vidas tenía el 60% de podernos salvar. Necesitábamos de algo más para ser totalmente salvos. ¿Eso qué quiere decir? Que en Cristo, si somos el 60% salvos, quiere decir que no somos salvos. Porque Cristo nos vino a salvar, dice que Él vino a pagar de una vez y para siempre, de una vez por todas. Entonces, ahora, si usted se pierde, no es porque Cristo no sea suficiente. Si yo o alguno nos perdemos, no es porque Cristo no sea suficiente, es porque nosotros no nos afirmamos, porque nosotros cavilamos entre dos pensamientos, porque nosotros dudamos de esto o de lo otro. ¿Será que Cristo me va a llevar bien?
¿Será que mi nombre está inscrito en el libro de la vida? Te alabamos, Dios. ¿Verdad que la palabra dice que todo es por fe? Porque es pues la fe, la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si la fe demanda creer, ¿cómo es posible que yo voy a ser salvo dudando? Aleluya, santo. Porque el que busca a Dios es necesario que crea que le hay, que hay Dios. Porque es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces, ¿qué quiere decir? No eres salvo. No es porque Dios no sea suficiente. No es porque Cristo no sea suficiente para salvar. Es porque uno como ser humano no hace las cosas como Dios demanda. Sí. Por lo tanto, hay corrientes que se meten a la iglesia para dañar. Desafortunadamente, en el mundo gentil de ese entorno, de esa época, de ese periodo, cuando la iglesia, o más bien dicho, esos gentiles que eran alcanzados para Cristo, traían su ideología en base a lo que ellos creían, en base a lo que el mundo en donde ellos vivían. Ahora, cuando conocían a Cristo, ellos lo aceptaban tal cual es, pero de repente les venía el pensamiento cuando le removían esto, y sin ellos querer hacer daño, tal vez decían: fíjense que nosotros queremos aportar esto para que lo tomen en cuenta, para que lo consideren, para que lo podamos hacer aquí. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Bueno, Pablo les da una respuesta y les dice que no debían de aceptar, porque estuvieron trabajando, lidiando con eso, de manera que se dieron cuenta que no podían con ellos, de una manera en la que decidieron no aceptarlos ni decirles bienvenidos. ¿Qué tuvieron que hacer? Expulsarlos de la congregación, porque lo que hacían era dañar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Qué es lo que hacían ellos? Gloria a Dios. Aleluya. Les decían: adiós, no quieres nada, vaya, no tenemos parte con ustedes. La palabra del Señor dice en Gálatas que si algún ángel del cielo, o si alguna persona, cualquiera que fuere, presentara un evangelio diferente a este, que es el evangelio de Jesucristo, dice: no le recibáis ni le digáis bienvenido, el cual tiene que ser, o sea, anatema. ¿Qué quiere decir? No los está maldiciendo a una manera de decir: son malditos, malditos por esto, malditos por lo... No, está diciendo que ellos son unas personas que están viviendo en una manera con herejías, trayendo corrientes, pensamientos que atentan contra la persona de Cristo, contra el Evangelio, contra Dios mismo. Por lo tanto, tienen que ser echados fuera. Gloria. No son malditos porque los maldiga alguien, sino sus obras los llevan a una condenación. Por lo tanto, ellos mismos se acarrean consecuencias de sus actos, de lo que creen y de lo que hacen. Así es que cada uno de nosotros tenemos que entender que esto que estaba pasando aquí en la iglesia de Colosas era algo grave. Pero ¿por qué la enseñanza? ¿O por qué hablar acerca de herejías en la iglesia de Colosas? Una de las razones es enseñar cómo afecta las corrientes heréticas o los pensamientos filosóficos y culturales y demás a la iglesia o al evangelio que es en Cristo Jesús. Y otra de las cosas es enseñar lo que
es el movimiento sincrético, de manera que nosotros entendamos que el movimiento sincrético o el sincretismo no comenzó con Constantino, porque alguien dijo que comenzó con Constantino, pero no es así. No es como a manera de contienda, no es manera de algo mal, sino a manera de hacerlo sanamente, entender todos juntos de que el movimiento sincrético, lo que es el sincretismo, ya en la iglesia de Colosas, que se cree que Pablo escribe a la iglesia de Colosas alrededor del año 65, la carta para ellos, ya estaban esos movimientos heréticos. Eso no es hasta Constantino cuando él unifica la iglesia o el cristianismo y la hace como iglesia universal del Imperio Romano, que fue hasta el 313 después de Cristo. Entonces el movimiento o el sincretismo ya tenía muchísimos años, ya tenía demasiado moviéndose allí. No se sabe cuándo comenzó, pero si nosotros nos ponemos a ver la escritura, eso viene prácticamente desde el principio, donde dice la palabra del Señor en Romanos, que dice que el ser humano no tomó en cuenta a Dios, ¿verdad? Que lo entregó una mente reprobada porque prefirieron adorar a las criaturas que al Creador. Eso quiere decir que ellos empezaron a sacar aquí como por ejemplo lo que habla de lo que es en Egipto, ¿verdad? Cuando Dios saca al pueblo de Israel, ataca a sus dioses, ¿verdad? Que el Dios del Nilo, que el Dios de la fertilidad, que el Dios Sol, que daba luz para todos, demasiado. Entonces juntaban todas sus creencias y hacían, entonces de ahí, eso viene de siempre prácticamente, de que el ser humano comienza a apartarse de Dios y adorar a lo que no es Dios. Espero que esta enseñanza, ¿verdad? O esto referente a la iglesia de Colosas nos abra un poquito el entendimiento, cómo Dios obra y cómo el mal obra, para que nosotros estemos también alerta, ¿verdad? De lo que pueda pasar en nuestros días, que aún se siguen moviendo todas esas corrientes heréticas. Así es que vamos a orar y vamos a entregar el lugar. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias por estas bondades, por esta misericordia, por este conocimiento de tu palabra, en el cual tú nos abres el entendimiento a esto, Señor. No sea para gloria del hombre, para vanagloria o para mal, sino que sea para bien a nuestras vidas, para entender que tú eres Dios y que todo aquello que se levanta para contradecir tu palabra no es específicamente algo saludable y que aún en nuestros días se sigue moviendo, pero desafortunadamente como creyentes, como cristianos, como conocedores de tu palabra, realmente muchas veces no conocemos nada tal cual debiéramos ya de conocer. Te pedimos ministres las vidas durante el transcurso de esta semana, para que lo que hemos aprendido siga dando vuelta a nuestra mente, a nuestro corazón, y podamos entender y podamos, Señor, aún profundizar en tu palabra, buscando más y más para poder estar al tanto de lo que debe de estar cada uno, Señor, y poder edificar la iglesia en Cristo y no dañar. En tu nombre precioso te lo pedimos y gracias te damos. Ahora, como principio de semana que es, te pedimos que durante esta semana nos guardes, nos lleves con bien a donde quiera que vayamos, especialmente, Señor, en tu obra, que seas guardando nuestra salida, nuestra entrada, seas guardando nuestro comer, nuestro beber, nuestro acostar, nuestro dormir, nuestro levantarnos, que sea, Señor, danos fuerza cada día para trabajar,
para servirte también y para meditar en tu palabra y para llevarla a cabo al ponerla por obra en nuestras vidas, que tanto nos hace falta, Señor. Haz un milagro en nuestras vidas, Señor, de manera que tu palabra pueda ser viva en nosotros, que para gloria de tu nombre lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tus verdades y por todo lo que tú haces, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.